dijiste que el hombre nace bueno, no dije eso, pero el hombre de hace 10.000 años también. Mira, el ser humano de hace 10.000 años es idéntico a ti y de hace 30.000 es idéntico a ti, con más o menos aportación neandertal, porque los neandertales, decía yo en la charla, los neandertales no se cruzaron con nuestros ancestros, los neandertales son unos de nuestros ancestros. El aparato intelectual, el cerebro, el aparato perceptual, nuestros sentidos de hoy es idéntico al de los seres humanos de hace 20.000 años, porque la evolución no funciona en espacios de tiempo tan estrechos. Así que tenemos que valorar el mundo del siglo XXI, con su tecnología, con su arte, con sus desafíos políticos, con su acervo histórico, con su intento de comprensión de una moral que abarque a todos los seres humanos, con la misma con las mismas herramientas con las que machacábamos al vecino cuando estábamos en una banda y si había comida pasó para mi familia, entonces la familia del otro había que matarla. Cuando no entendíamos por qué las nubes eran blancas y por qué se ponían oscuras y por qué y qué era el rayo y qué era el fuego. Cuando no sabíamos absolutamente nada, teníamos la misma carga mental y perceptual que tenemos hoy. No somos distintos de aquellos. Si ellos eran primitivos, lo eran por cultura, pero no por biología. Y entonces, nadie nace matando al dijunto. Obviamente, nada es solamente lo que viene de nacimiento. Tú estás expuesto a una cultura desde el momento en que naces y la forma en que te tratan cuando naces. Y los cuidados que tienes cuando naces y la forma en que te crían. Y obviamente nos criamos, creo yo, que hoy que más morales que en el pasado, pero por cuestión meramente histórica. Pero sí, nunca hay que pensar que hace 10.000 años estaban menos evolucionados, no es cierto.